Segundo de Crónicas 35:20, 36:23. Después de que Josías hiciera todo esto para reparar el templo, subió Necó, rey de Egipto, para combatir en Carquemis, junto al Éufrates. Josías salió a hacerle frente. Necó le envió este mensaje: ¿Qué tengo que ver contigo, rey de Judá? Hoy no he venido contra ti, sino contra la dinastía que me hace la guerra. Dios me ha dicho que me apresure. Deja de oponerte a Dios que está conmigo, no sea que te destruya. Pero Josías no retrocedió, pues estaba decidido a combatir. Desobedeciendo lo que Dios le decía por medio de Necó, entabló combate en la llanura de Meguido. Los arqueros dispararon contra el rey Josías y éste dijo a sus servidores: «Retiradme, pues estoy gravemente herido». Sus servidores lo sacaron del carro, lo subieron a otro que poseía y lo llevaron a Jerusalén, donde murió. Fue sepultado en el sepulcro de sus padres. Todo Judá y Jerusalén hicieron duelo por Josías. Jeremías compuso una elegía en memoria de Josías. Los cantores y cantoras lo recuerdan aún en sus elegías. Se han hecho tradicionales en Israel, están escritas entre las lamentaciones. El resto de los hechos de Josías, sus obras piadosas conforme a lo escrito en la ley del Señor, y sus gestas, las primeras y las postreras, están escritas en el libro de los reyes de Israel y de Judá. El pueblo de la tierra tomó a Joacaz, hijo de Josías, y lo proclamaron rey sucesor en Jerusalén. Joacaz tenía 23 años cuando comenzó a reinar, y reinó 3 meses en Jerusalén. El rey de Egipto lo destituyó en Jerusalén, sancionó al país con 100 talentos de plata y 1 de oro. El rey de Egipto nombró rey de Judá y de Jerusalén a Eliaquín, hermano de Joacaz, cambiándole el nombre por el de Joaquim. A su hermano Joacaz lo tomó Necó y se lo llevó a Egipto. Joaquim tenía 25 años cuando comenzó a reinar y reinó 11 años en Jerusalén. Hizo lo que el Señor, su Dios, detesta. Nabucodonosor, rey de Babilonia, subió contra él y lo condujo a Babilonia atado con cadenas de bronce. También se llevó a Babilonia algunos utensilios del templo del Señor y los depositó en su palacio de Babilonia. El resto de los hechos de Joaquim, las abominaciones que cometió y todo lo que sucedió está escrito en el libro de los reyes de Israel y de Judá. Le sucedió en el trono su hijo Joaquín. Tenía Joaquín 8 años cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 3 meses y 10 días. Hizo lo que el Señor detesta. A comienzos del año el rey Nabucodonosor mandó que lo trajeran a Babilonia, junto con los objetos valiosos del templo del Señor. Nombró rey de Judá y de Jerusalén a Sedecías, hermano de Joaquín. Tenía Sedecías 21 años cuando comenzó a reinar y reinó 11 años en Jerusalén. Hizo lo que el Señor, su Dios, detesta. No se humilló ante el profeta Jeremías, que le hablaba en nombre de Dios. Además se rebeló contra el rey Nabucodonosor, que le había tomado juramento solemne de fidelidad. Terco y obstinado, no se convirtió al Señor, Dios de Israel. Del mismo modo todos los jefes, los sacerdotes y el pueblo multiplicaron sus infidelidades, imitando las aberraciones de los pueblos y profanando el templo del Señor que él había consagrado en Jerusalén. El Señor, Dios de sus padres, les enviaba mensajeros a diario porque sentía lástima de su pueblo y su morada, pero ellos escarnecían a los mensajeros de Dios, se reían de sus palabras y se burlaban de sus profetas, hasta que la ira del Señor se encendió irremediablemente contra su pueblo. Entonces promovió contra ellos al rey de los caldeos, que mató a espada a sus jóvenes en el mismo santuario. A todos los entregó en sus manos, sin perdonar a joven ni a doncella, a viejo ni a decrépito. Se llevó a Babilonia todos los objetos del templo de Dios, grandes y pequeños, los tesoros del templo de Dios, los del rey y los de los jefes. Incendiaron el templo de Dios, derribaron la muralla de Jerusalén, incendiaron todos sus palacios y destrozaron todos los objetos valiosos. Deportó a Babilonia a todos los que habían escapado de la espada. Fueron esclavos suyos y de sus hijos hasta el advenimiento del reino persa. Así se cumplió lo que había dicho Dios por medio de Jeremías. Hasta que la tierra pague los sábados, descansará todos los días de la desolación, hasta cumplirse 70 años. En el año primero de Ciro, rey de Persia, para cumplir lo que había dicho Dios por medio de Jeremías, el Señor movió a Ciro, rey de Persia, a promulgar de palabra y por escrito en todo su reino. Así dice Ciro, rey de Persia: el Señor, Dios del cielo, me ha entregado todos los reinos de la tierra. Él me ha encargado construirle un templo en Jerusalén de Judá.
Quien de entre vosotros pertenezca a ese pueblo puede volver. Que el Señor su Dios esté con él. Proverbios 13, 11, 25. Riqueza repentina se esfuma. Quien reúne poco a poco se enriquece. Esperanza diferida enferma el corazón. Deseo satisfecho es árbol de vida. Quien desprecia la palabra se pierde. Quien respeta el mandato está a salvo. La enseñanza del sabio es fuente de vida y libra de los lazos de la muerte. El buen sentido se gana favores. La conducta retorcida atrae la desgracia. El sensato actúa con reflexión. El necio exhibe su ignorancia. El mal mensajero hunde en la desgracia. El enviado fiel procura tranquilidad. Miseria y vergüenza a quien rechaza la advertencia. Quien se deja corregir se cubrirá de honor. Deseo satisfecho endulza la vida. Apartarse del mal desagrada a los necios. Trata con sabios y sabio te harás. Frecuenta a los necios y acabarás mal. La desgracia persigue al pecador, el bien acompaña a los honrados. La herencia del bueno llega hasta los hijos de sus hijos. La fortuna del impío va a parar al honrado. En el barbecho de los pobres abunda el pan, pero los hay que perecen por falta de justicia. Quien no usa la vara odia a su hijo. Quien lo ama lo corrige a tiempo. El honrado come y queda satisfecho. El vientre del malvado padece escasez. Después de atravesar Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Pablo, según su costumbre, se reunió con ellos y por 3 sábados, Hechos 17:1, 18:11. Después de atravesar Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Pablo, según su costumbre, se reunió con ellos y por 3 sábados discutió con ellos apoyándose en las Escrituras, explicándolas y probando que era necesario que el Mesías padeciera y resucitara entre los muertos, y que este Mesías es Jesús, a quien yo anuncio. Algunos de ellos se convencieron y se unieron a Pablo y Silas, al igual que un número de griegos adoradores de Dios y no pocas mujeres distinguidas. Pero los judíos, llenos de envidia, echaron mano de algunos maleantes de la calle, armaron motines, alborotaron la ciudad y llegándose a casa de Jasón, los buscaban para llevarlos ante el pueblo. Al no encontrarlos, condujeron a Jasón y a los hermanos ante los magistrados, vociferando: «Estos que han revolucionado el mundo se han presentado también aquí, y Jasón los ha alojado. Todos estos actúan contra los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús». Al oír esto, el pueblo y los magistrados de la ciudad se alborotaron, pero después de recibir una fianza de parte de Jasón y los demás, los soltaron. Enseguida de noche, los hermanos hicieron salir para Berea a Pablo y Silas, los cuales al llegar allí se dirigieron a la sinagoga de los judíos. Estos, de mejor condición que los de Tesalónica, acogieron la palabra con todo interés, escudriñando diariamente las Escrituras para comprobar si todo era así. En consecuencia, muchos de ellos creyeron, al igual que no pocos griegos, tanto mujeres distinguidas como hombres. Pero cuando se enteraron los judíos de Tesalónica de que también en Berea había anunciado Pablo la palabra de Dios, fueron allí agitando y alborotando a la gente. Entonces los hermanos hicieron salir a toda prisa a Pablo para que se dirigiera a la costa y se quedaron allí Silas y Timoteo. Los que conducían a Pablo lo llevaron hasta Atenas y se volvieron con el encargo de que Silas y Timoteo se reuniesen con él cuanto antes. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se irritaba en su interior al ver que la ciudad estaba llena de ídolos. Discutía pues en la sinagoga con los judíos y con los adoradores de Dios y diariamente en el ágora con los que allí se encontraba. Incluso algunos filósofos epicúreos y estoicos conversaban con él. Algunos decían: «¿Qué querrá decir este charlatán?». Y otros: «Parece que es un predicador de divinidades extranjeras», porque anunciaba a Jesús y la resurrección. Lo tomaron y lo llevaron al Areópago, diciendo: «¿Se puede saber cuál es esa nueva doctrina de que hablas? Pues dices cosas que nos suenan extrañas y queremos saber qué significa todo esto». Todos los atenienses y los forasteros residentes allí no se ocupaban en otra cosa que en decir o en oír la última novedad. Pablo, de pie en medio del Areópago, dijo: «Atenienses, veo que sois en todo extremadamente religiosos, porque paseando y contemplando vuestros monumentos sagrados, encontré incluso un altar con esta inscripción: al Dios desconocido. Pues eso que veneráis sin conocerlo os lo anuncio yo. El Dios que hizo el mundo y todo lo que contiene
siendo como el Señor de cielo y tierra, no habita en templos construidos por manos humanas, ni lo sirven manos humanas como si necesitara de alguien, Él que a todos da la vida y el aliento, y todo. De uno solo creó el género humano para que habitara la tierra entera, determinando fijamente los tiempos y las fronteras de los lugares que habían de habitar, con el fin de que lo buscasen a Él, a ver si al menos a tientas lo encontraban, aunque no está lejos de ninguno de nosotros, pues en Él vivimos, nos movemos y existimos. Así lo han dicho incluso algunos de vuestros poetas. Somos estirpe suya. Por tanto, si somos estirpe de Dios, no debemos pensar que la divinidad se parezca a imágenes de oro o de plata o de piedra, esculpidas por la destreza y la fantasía de un hombre. Así pues, pasando por alto aquellos tiempos de ignorancia, Dios anuncia ahora en todas partes a todos los humanos que se conviertan. Porque tiene señalado un día en que juzgará el universo con justicia, por medio del hombre a quien Él ha designado, y ha dado a todos la garantía de esto resucitándolo de entre los muertos. Al oír resurrección de entre los muertos, unos lo tomaban a broma, otros dijeron, de esto te oiremos hablar en otra ocasión. Así salió Pablo de en medio de ellos. Algunos se le juntaron y creyeron, entre ellos Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Dámaris y algunos más con ellos. Hechos 18. Después de esto dejó Atenas y se fue a Corinto. Allí encontró a un tal Áquila, judío natural del Ponto, y a su mujer Priscila. Habían llegado hacía poco de Italia porque Claudio había decretado que todos los judíos abandonasen Roma. Se juntó con ellos y, como ejercía el mismo oficio, se quedó a vivir y trabajar en su casa. Eran tejedores de lona para tiendas de campaña. Todos los sábados discutía en la sinagoga, esforzándose por convencer a judíos y griegos. Cuando Silas y Timoteo bajaron de Macedonia, Pablo se dedicó enteramente a predicar, dando testimonio ante los judíos de que Jesús es el Mesías. Como ellos se oponían y respondían con blasfemias, Pablo sacudió sus vestidos y les dijo: «Vuestra sangre recaiga sobre vuestra cabeza. Yo soy inocente y desde ahora me voy con los gentiles». Se marchó de allí y se fue a casa de un cierto Ticio Justo, que adoraba a Dios y cuya casa estaba al lado de la sinagoga. Crispo, el jefe de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su familia. También otros muchos corintios, al escuchar a Pablo, creían y se bautizaban. Una noche dijo el Señor a Pablo en una visión: «No temas, sigue hablando y no te calles, pues yo estoy contigo y nadie te pondrá la mano encima para hacerte daño, porque tengo un pueblo numeroso en esta ciudad». Se quedó pues allí 1 año y medio enseñando entre ellos la palabra de Dios.